tardes. Vamos a dar inicio a la segunda actividad de teoría del derecho internacional. En este inicio, pues quiero pedir disculpas a los participantes por cuanto se han suscitado unos cambios y la misma estaba establecida, esta clase era para el día de mañana, pero por cuestiones de organización, pues se ha trasladado para el día de hoy. La primera actividad que tuvimos el día 4, vamos a seguir manteniendo el tiempo para entregar el trabajo el día 17. La clase de hoy, ese trabajo se debe estar entregando para el día 25. Para el día 25. Y la tercera actividad que vamos a tener el día 28. Dios mediante hacer el día 28. Vamos a ver qué día nos cae el día 28 para manejar todo muy bien. El día 25. La próxima actividad la tenemos para el día 25. Y el trabajo de esa actividad lo vamos a entregar el día 8 del mes 3. Repito, la primera actividad que la tuvimos el día 4, entregamos el trabajo el día 17. La actividad que estamos haciendo hoy la vamos a entregar el día 25. El día 25 a las 12 del día. Y la tercera actividad que vamos a tener para el día 25, pues vamos a entregar el trabajo el día 8/3. Recuerden que la metodología de los trabajos así como está establecido: mínimo 8 páginas de la primera tarea, mínimo 8 páginas de la segunda tarea y un video de 15 minutos que constata la tercera actividad. Hoy vamos a hablar de la segunda actividad y de acuerdo al pensum que yo les envío a ustedes, vamos a tocar hoy lo que es el urrealismo. Cuando hablamos del urrealismo, pues podemos decir que se reduce en la ciencia del derecho y a una ciencia social empírica, pero que es aceptada y que es una ciencia normativa, no por estar compuesta de normas vigentes, sino porque los hechos sociales se refieren forzosamente a esas normas, es decir, todas las proporciones normativas acerca del derecho. Todo gira bajo el control de la normativa. ¿Qué significa esto? Que hay una cantidad de normas que regulan determinadas cuestiones que tienen que guardar relación dentro del derecho. Entre esas cantidades normativas, que no está establecido allí como un punto de partida, pero que se tiene que hacer en cumplimiento, son que se ciña a las normas establecidas dentro de la Constitución del país o del Estado que va a salir hacia el exterior en la aplicación del derecho internacional. Entonces hay una cantidad de normativas que se establecen y que giran bajo el control de lo que es normativo dentro de la norma constitucional del Estado y sobre las normas constitucionales del derecho internacional. Eso es lo que significa el urrealismo. ¿Qué significa la palabra iusnaturalismo? Se puede definir el iusnaturalismo como la doctrina de acuerdo con la cual existen leyes y donde se plasma por la voluntad humana, en cuanto tales son de la formación de cualquier grupo social, reconocible mediante la búsqueda racional de que los deriva como toda la ley moral y jurídica. O sea, son grupos legalmente constituidos, lo que se puede llamar litisconsorcios, y que constituyen determinados grupos, ya sean 2 o 3 personas, para hacer cualquier tipo de negociación internacional y que se maneja a través de las teorías del derecho internacional y que se deben estar ajustados a la ley, a la moral y a la parte jurídica. O sea, no puede salirse de esa situación. Por eso puedo dar algún ejemplo. En el derecho natural son los derechos humanos contemporáneos y que ninguna ley del planeta puede contravenir legalmente a los derechos humanos.
¿Cuáles son los derechos humanos? Pues muy sencillo, las normas constitucionales existen, que los derechos humanos nacen con nosotros, que es el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a tener una vida digna, el derecho a través de tener un desarrollo humano adecuado y cónsono, el derecho al libre tránsito, una cantidad de derechos que están establecidos dentro de las normativas constitucionales que es la Carta Magna de cada Estado. Por eso, ¿qué es el utilitarismo? Pues son cuestiones de normativas que se regulan a través de principios morales de acuerdo a la ley y a la parte jurídica. La parte moral, el buen comportamiento de las personas, no atentar por eso, no atentar contra las buenas costumbres, no violentar el derecho. ¿Y quién lo regula? Una ley, que forma parte de qué? Del aparato jurídico que compone las leyes de cada país o de cada estado. Más o menos me han entendiendo lo que estoy explicando, ¿no? Ahora, ¿cuál es la idea del derecho? Hay algo muy común que se dice, ¿cuál es la idea del derecho? Entonces, se dice el derecho es el conjunto de normas que se imponen, deberes y normas que confieren facultades que establecen las bases de convivencia social. Otro dice, el derecho es un conjunto de normas que regulan el buen comportamiento del hombre dentro de la sociedad. Pues viene siendo casi igual, que es el que establece las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar que todos los miembros de la sociedad mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. O sea, todas las personas deben tener un mínimo de seguridad. El Estado debe proporcionar seguridad al individuo. La certeza, ¿cuál certeza? Bueno, yo voy a estudiar, el Estado me tiene que dar la certeza que yo pueda concluir mis estudios, la certeza que yo pueda trabajar, la certeza que yo me pueda desplazar. La igualdad, no puede haber una xenofobia contra mí, no puede haber una distinción de raza, clero, sino tiene que existir una igualdad. Debe haber la libertad. La libertad es el derecho a pensar, de yo ser, de yo, sin violentar las normas, y que están establecidos entre los tratados internacionales y el derecho a la libertad es juzgado muchas veces en libertad y no como se violenta la norma en el debido proceso que no se cumple. Y ajustado a las normas de justicia. Así de sencillo es. ¿Qué es un derecho natural? El derecho natural es una doctrina ética y jurídica que postula la existencia del derecho fundamentalmente determinado en la naturaleza humana. Promulga la existencia de un conjunto de derechos universales, anteriores, superiores e independientes al derecho escrito, al derecho positivo y al derecho constitucionario. ¿Por qué es algo que es diferente? Porque es que nace con el individuo. Y cuando hablo de hombres como especie humana, ya sea mujer o sea hombre, entonces los derechos naturales nacen con uno. Hay otros derechos que se establecen a través de las normas jurídicas, a través del derecho escrito, a través del derecho positivo, a través del derecho constitucionario o a través de los derechos que se van adquiriendo. Ejemplo, un paso de servidumbre, pues es una costumbre que hay allí, un paso de servidumbre, un paso de costumbre que posteriormente se convierte en norma y después se convierte en un derecho adquisitivo porque yo adquirí aquel derecho de hace tiempo de transitar por un camino y después que se vende el predio, entonces se da constancia que se vende con un camino de servidumbre que comunica por el lado tal. Y entonces que hay establecido. Esto ya es una costumbre, después se convierte en norma y después se convierte en una ley. Es un derecho adquirido que yo adquirí. ¿Por qué? Porque se dio fiel cumplimiento de un principio y que no está regulado por ninguna normativa, sino una normativa interna que se hace, pero que no está suscrita, sino que se hace suscribir posteriormente. Derecho adquisitivo. Eso es lo que significa derecho adquisitivo. Otra cosa, ¿cuáles son los tres derechos naturales? Quiero explicar a ustedes qué son los derechos naturales, cuáles son los tres que se deben de manejar. Según aquel ilustre pensador Platón, así como Aristóteles, eminentes filósofos griegos de la antigüedad, creyeron y postularon la existencia de tres derechos fundamentales que no son más sino el derecho que tiene el hombre a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a pensamiento. Cuando a mí me coartan el derecho a la vida, pues están atentando contra mi derecho. Cuando a mí me coartan el derecho a la libertad, pues me atentan contra el derecho. Fíjense que es un derecho natural. Y sin embargo, Venezuela
tiene suscrito el Tratado de Derecho Internacional, que se regula en el derecho internacional, derecho a la libertad, y que se regula por la Constitución Internacional y está establecido en la cuestión interna. Porque cuando hablamos de derechos internacionales, hablamos del derecho constitucional interno y el derecho constitucional externo. Y sin embargo, ese derecho, a pesar de estar suscrito por tratado, a pesar de un derecho humano establecido por aquellos filósofos griegos, como era Platón y Aristóteles, que los han postulado allí, los han escrito, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho al pensamiento, pues lamentablemente se está coartando actualmente. Yo tengo derecho a pensar, sí, yo tengo derecho a expresar, yo tengo derecho a expresarme, pero entonces el hecho que yo me exprese, el hecho que yo, por un pensamiento que yo tengo, no se me puede juzgar de que yo estoy pensando es con odio, estoy pensando con incitación. Entonces le han dado un paradigma político que lejos de servir para que se sirva el hombre tener posesión de lo que es un derecho en un país soberano, en un país democrático, entonces muchas veces se le vulnera aquellos derechos, entonces la soberanía se pierde, porque no tengo ni siquiera derecho a pensar, ni derecho a la libertad, ni derecho al pensamiento, y muchas veces ni derecho a la vida, porque la vida no es por nacer, la vida es que el Estado me debe garantizar a mí servicios de salud, servicios médicos, servicios de atención inmediata. ¿Y dónde está eso? Los que viven en el campo, en las aldeas, deben tener una vida buena de penetración, de salida del campo. ¿Por qué? Para tener un derecho de vida, porque si se enferman, ¿por dónde van a salir? Entonces, todos esos derechos nacen con el individuo que fueron escritos y pensados y dejados en la antigüedad por unos postulados puestos por Platón y Aristóteles en aquel entonces. Así, de igual manera, podemos pensar lo que es el realismo jurídico. El realismo jurídico es aquel que se desarrolla especialmente desde el siglo XX, a raíz de la revuelta contra el formalismo constitucionario que había caracterizado a las ciencias jurídicas del siglo anterior. En otro concepto se denomina realismo jurídico clásico, a la doctrina del naturalismo clásico. ¿Por qué? Porque se va evolucionando, las cosas van evolucionando poco a poco, porque si no, quedamos allí sumidos en un letargo. Entonces, tenemos que ir avanzando de acuerdo a las situaciones tecnológicas, de acuerdo a los avances técnicos, al acuerdo a la tecnología de punta, pero no violentando las normas de buen comportamiento y las normas que tenemos establecidos en nuestros derechos. Por eso la importancia del realismo jurídico radica en el derecho aplicado, el caso concreto y el juego de las normas, los valores, los intereses, las consideraciones personales y sociales que intervienen cuando existe la concreción de jurídica, cuya expresión suprema es la sentencia jurídica. ¿Por qué? Porque la sentencia jurídica es la que va a tipificar, la que va a sancionar cuando existe la violación de determinadas normas dentro del concepto del realismo jurídico, que sostiene la tesis del realismo jurídico. ¿Qué la sostiene? Pues el realismo jurídico es una doctrina filosófica que identifica el derecho con la eficacia normativa, con la fuerza estatal o con la probabilidad asociada a las decisiones judiciales. Ese es el realismo jurídico. El realismo jurídico, vuelvo y repito, es la doctrina filosófica que identifica el derecho con la eficacia normativa, con la fuerza estatal o con la probabilidad asociada a las decisiones jurídicas. Yo quiero que a los preciados alumnos, participantes, tomen esto no como una clase, sino un conversatorio y que vayan tomando nota de todo lo cuanto he estado tocando para que lo puedan analizar y puedan mandar el trabajo que ahora al finalizar el conversatorio les voy a explicar cómo lo van a plantear. Entonces, tienen que ir esta clase, pues, si lo están presenciando algunos, porque no me van a ir todavía metido en el sistema, en la plataforma, pues entonces va a quedar grabada y perfectamente hoy es viernes, ya para algunos estar en el aire y pueden perfectamente tener conocimiento de todo lo que se ha hablado acá. Dicho esto, pues vamos a llegar ahora en qué el realismo, qué sería el racionalismo en el derecho. El racionalismo en el derecho, pues es una posición filosófica que en el planteo y solución de los problemas se fundamenta ante todo en la razón, como una facultad pensante y cognitiva. En general, es racionalista.
toda doctrina que en principio declara inteligible la realidad, que aún cuando de hecho podamos no entenderla. Un poco medio enredado, medio confuso, ¿no? Pero es una posición filosófica que plantea y soluciona los problemas que se fundamentan en todo en la razón, como facultad pensante. En general, el racionalismo es toda una doctrina que en principios declara inteligible la realidad, aun cuando el hecho podamos no entenderlo. Permiso, a tomar un poquito de café. Entonces, muchas veces no entendemos algunas cosas, pero tenemos que ajustar a la norma y tenemos que profundizar en el conocimiento. Por eso aquí se habla mucho de la filosofía, la parte filosófica, porque la parte filosófica es el estudio, es la profundización en el conocimiento, es, como decía nuestro insigne instinto doctor Javier Méndez, es de entrar a la ventana del conocimiento, acercar a la ventana del conocimiento y todo aquel que tiene la oportunidad de estar en un cuarto, una habitación, y dicho de esta manera, y se asoma por la ventana, pues tiene la visión de ver algo diferente a lo que está viendo normalmente dentro de la habitación. Su vista se va al infinito y percibe a mucha distancia muchas cosas. Entonces, adquiere un conocimiento. Entonces, esa es la ventana de conocimiento que nosotros tenemos que hacer a través del estudio, a través del conocimiento. Esta clase está establecida para darse en 1 hora y 20 minutos, hora y media, y ese es el horario que yo he pedido para poder dar los derechos de palabra que siempre acostumbro y poder intercambiar ideas en el conversatorio. Porque la idea que yo siempre manejo de las clases de doctorado es tener un conocimiento con los doctorandos que van a ser futuros doctores e ir intercambiando ideas, pero como hoy no hay absolutamente nadie en la plataforma, pues voy a ir avanzando poco a poco y posteriormente en la tercera actividad nos vamos a tener un tiempito para que ustedes me hagan una exposición de motivos sobre esta clase que estoy dando y que por X motivos no pudieron presentarse y que yo más que cualquiera puedo disculparlos porque estaba establecida para el día de, estaba establecida para el día 18 y se ha adelantado para el día de hoy con 7 días, 6 o 8 días de antelación y pues cuestiones de organización acá. Así hablando del racionalismo del derecho, pues hay otra cuestión muy importante que es la sociología jurídica. Esta está relacionada con varias ciencias, como son la sociología general, la filosofía del derecho, la ética, la estadística general, la estadística criminal y la estadística judicial. ¿Por qué están asociadas con esto? Porque es que se lleva una relación de todo el acontecer que guarda relación con la parte jurídica. Entonces, cuando lleva una relación de las estadísticas judiciales, nos permite ver el movimiento judicial que existe dentro de los tribunales, valga la redundancia. La estadística jurídica es el comportamiento criminal, el comportamiento delictual que sucede. Y así sucesivamente, cada estudio de cada ciencia de estas nos permite ver cuál es el comportamiento del hombre dentro de la sociedad según el derecho. La sociología judicial tiene también sus respectivas ramas. ¿Cuáles serían las ramas de la sociología judicial? Pues la sociología está, la sociología económica, se trata del estudio de las configuraciones sociales que acompañan los fenómenos económicos como son productos, consumos e intercambios. La sociología del arte, la sociología política, la sociología de género, y así pues estas sociologías se pueden analizar uno por uno, que es trabajo de investigación. Y a eso pues me voy a permitir dejar constancia acá para que ustedes hagan un planteamiento de ese tipo de sociologías. De igual, de otra manera, también tenemos la influencia que tiene el derecho en la vida social. Sí, el derecho guarda una gran relación con el comportamiento de la vida social de cualquier individuo. ¿Por qué? Porque el derecho en la vida social es importante porque permite coordinar, armonizar los derechos de todas las personas, permitiendo una convivencia social en paz, en tranquilidad
impide abordar los desacuerdos o conflictos por medio de la fuerza bruta, pues se basa en la razón y en la justicia. No podemos nunca olvidar que mis derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Entonces, cuando comenzamos a hablar de toda esta parte de que tiene que ver la parte filosófica, la aplicación del derecho, que estamos hablando de las teorías del derecho internacional, para sacarlo de nuestro país y llevarlo afuera, pues se relaciona casi igual. Entonces ahí tenemos el derecho a la paz, a la tranquilidad, y debe ser ajustado a la razón y a la justicia. Nadie puede violentar derechos absolutamente a nadie, ni mucho menos Estado con Estado firmante en futuros tratados internacionales que lo van a ver ustedes en otra asignatura o en otra cátedra, porque estaría orientando el derecho mismo y que es la influencia que tiene el derecho en la vida social. Cuando existe el cumplimiento del derecho en la vida social, pues todo camina, todo se aplica y todo funciona a la perfección. La sociología criminal, la sociología jurídica penal, la antropología jurídica, ¿cuál es la importancia en el derecho a la vida? Viendo este tipo de sociologías. Les repito, la sociología criminal, la sociología jurídica penal, la antropología jurídica, y cuál es la importancia del derecho a la vida. ¿Y qué es el derecho a la vida? Es el derecho humano básico porque su reconocimiento y posibilita todos los demás derechos. La vida es inherente a la persona humana, de modo que no es posible concebir a esta desprovista de aquel atributo. El derecho humano básico radica en el derecho a la vida. Habiendo la vida de ese ser humano en el momento que nace, pues comienza con una cantidad de derechos y que nadie se los puede quitar, nadie se los puede violentar, porque son atributos que nace con él. Y que te hace sería de una cuestión desproporcionada en quererle vulnerar los derechos que nacieron con él y que en algunos tratados, como el derecho a la libertad, están suscritos por el Estado mismo. Ahora, ¿cómo influye el derecho en la vida social y tecnológica? Cuando unimos el derecho y unimos la tecnología, pues conseguimos una comunicación optimizada. Hay mayor accesibilidad de información y hay una mejor capacidad de análisis. Por eso la sociedad, la vida social del ser humano, tiene que ir unido a los cambios, como le decía anteriormente, esa cantidad de cambios, la tecnología de punta, que es lo que nos permite optimizar la información para que esa persona tenga una mejor capacidad de análisis, una capacidad de desenvolvimiento, una capacidad de conocimientos y una capacidad de vida, mejor vida, porque le permite penetrar en una cantidad de gamas de conocimientos, de avances tecnológicos y que están allí, que es la tecnología que debe ir de la mano hoy en día con la vida social. Ahora, los derechos se relacionan con la tecnología. Sí, sí se relacionan porque existe un derecho tecnológico, que es como una rama jurídica. Como rama jurídica, el derecho tecnológico o derecho de la información hace una referencia a un conjunto de normas legales que se han estado desarrollando y aplicando para regular todo lo que es relacionado con las tecnologías de la información y de la comunicación. Por eso se llama derecho tecnológico. Es un nuevo derecho. Es la tecnología misma. ¿Y por qué se llama derecho tecnológico? Porque esa tecnología también está regulada en una cantidad de normativas, como está regulado los comportamientos del hombre desde el momento que nace dentro de las normas jurídicas establecidas en un estado o en un país para que tenga un buen comportamiento y sea aceptado por la sociedad misma. Entonces, el derecho tecnológico o el derecho a la informática está relacionado con un conjunto de normas que permiten su desarrollo, su aplicación y que tiene que cumplir ciertas normativas que lo van a llevar a expandir la comunicación dentro del aspecto social del individuo. Ahora, existe una libertad de Internet. Sí, la libertad de Internet engloba las libertades que impone el respeto a los derechos fundamentales dentro de la red de Internet, debido a una estructura y a una herramienta de comunicaciones muy potentes al servicio de la libertad,
de expresión. Por ello, en gran medida escapa muchas veces al control de los estados. El Internet está allí, en la nube, como le dice. Engloba las libertades que impone el derecho, pero también debe haber un respeto a los derechos fundamentales de los demás. Y muchas veces la libertad de expresión a través de este medio tecnológico, pues escapa muchas veces del control de los estados y genera muchas veces algunas irregularidades que posteriormente se pueden convertir en determinado momento hasta en hechos de sangre, como el caso de algunas personas que pueden conocerse a través de Internet y que resulta sin querer caer en unas conversaciones de trata de blancas, en cuestiones de lavado, en cuestiones de narcotráfico o en cuestiones de prostitución, inclusive con riesgo a la propia vida. Entonces, ahí se escapa del Estado, pero allí tiene que imperar el raciocinio, la forma de pensar, la forma de entender la persona que utiliza estas redes para hacerlo para bien de sí mismo y bien de la sociedad, porque no se está escapando. Y existe una libertad, sí, existe una libertad de expresión. Ese es uno de los derechos fundamentales de los seres humanos, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la de buscar, de recibir, de difundir información, de dar ideas, ya sea de forma oral o por escrito, o bien a través de nuevas tecnologías de la información. Entre ellas están las redes sociales, que es el derecho a la libertad. Recuerda que hablamos del derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a pensar. Entonces, entre pensar y la libertad, pues está el derecho de expresión. Pero ese derecho de expresión es un derecho a la libertad que tengo yo, que es buscar, recibir, dar información, buscar información a través de las redes, pero ojo, está regulado con el derecho a la tecnología, el derecho tecnológico. Y la violación de esas normas genera una cantidad de problemas que pueden ser sancionados penalmente. De igual manera, pudiéramos decir la parte sociológica, que es la parte de la sociología del derecho, también conocida como sociología jurídica. No es más sino una rama que estudia el origen, la diferencia, la aplicación, las transformaciones, los problemas, la eficacia y todo aquello que es concerniente a las relaciones entre el derecho y la sociedad. Entonces, la sociología del derecho es la que se encarga de estudiar todo problema, toda transformación, toda aplicación que existe entre la relación del derecho y la sociedad misma. Por eso la sociología del derecho estudia también la parte filosófica de la expresión, de la libertad y de la vida. Porque teniendo vida, teniendo libertad y teniendo el derecho de pensamiento, pues permite que el hombre pueda abarcar muchas cuestiones a través de las nuevas tecnologías y por eso es el derecho tecnológico que es el que supervisa aquello que tiene que ver más que todo a través de las redes sociales, y entre eso el Internet. Ahora, hay una pregunta. ¿Cómo influye el apoyo de la sociología en la investigación jurídica? Pues sencillo. La sociología jurídica no solo consiste en reflexionar sobre el papel de las normas jurídicas en los procesos sociales, como en la instauración de la disciplina social, sino ante todo en examinar la producción del derecho como un proceso social en sí mismo. La sociología jurídica tiene que estudiar y examinar la producción del derecho como un proceso social de sí mismo. ¿Por qué? Porque esa es la disciplina social, no puede ser cerrado, no, hay que dar expansiones, pero tiene que estar siempre regulado por un derecho. ¿Y cómo se relaciona esta sociología jurídica con el derecho? Pues sencillamente la sociología jurídica o sociología del derecho adquiere mayor importancia en las facultades del derecho, importancia que radica en las perspectivas de analizar en la parte sociológica jurídica, ofrece el estudio de las normas jurídicas y su relación con los fenómenos sociales. ¿Qué hace la sociología jurídica o sociología del derecho? Es la que nos permite estudiar y analizar y estudiar toda norma jurídica y qué relación puede guardar esa norma jurídica con los fenómenos sociales que se van desenvolviendo a través del tiempo dentro de la sociedad, a través de la tecnología, a través de las innovaciones que van saliendo, pero siempre tiene que estarse aplicando la sociología jurídica o la sociología del derecho. Si no,
habría una desbandada, cada quien haciendo lo que mejor le parece. Y no puede ser así. Eso nos lleva a pensar en algo que es muy importante, que es el realismo jurídico. El realismo jurídico se desarrolla especialmente en el siglo XX, a raíz de la revuelta contra el formalismo conceptual que había caracterizado la ciencia jurídica del siglo anterior. En otra accesión se denominaba realismo jurídico clásico, a la doctrina y el realismo clásico. Entonces, el realismo jurídico era aquel que se desarrollaba a través del siglo XX a raíces de la revuelta contra un formalismo conceptual. ¿Por qué? Porque el formalismo conceptual es lo que íbamos manejando, lo empírico, lo no tecnológico, y viene esta evolución de repente, donde comienza el internet, la cibernética, toda esa tecnología de punta que hoy es capaz, hasta los niños ya lo manejan, los computadores, los lactos, esta clase que estamos dando a través de plataformas. Antiguamente era un salón de clases, antiguamente todos teníamos que estarlo transcribiendo a mano, en una hoja. Hoy en día no, hoy en día tienen internet, ustedes simplemente ven la clase que yo por ejemplo estoy dictando ahorita, ustedes resaltan los puntos más importantes allí con el mismo computador y pueden perfectamente sacar un trabajo, entran, investigan a través de las redes sociales y permiten el realismo jurídico actualizado. ¿Y cómo nació este realismo jurídico? Pues muy sencillo. El realismo jurídico nace, se desarrolla específicamente en el siglo XX a raíz de la revuelta y nace, déjenme buscar por aquí, y nace, inicialmente se dio en Europa, conocido como el realismo escandinavo, dado en Suecia y Dinamarca en el siglo XIX. Y de igual manera, un realismo soviético que se desarrolló aspectos revolucionarios de la Unión de la República Socialista Rusa. Por lo general, ese realismo jurídico se enmarcó en el realismo jurídico de Pérez. ¿Hay alguien que se está conectando en este momento? Sí, doctor, David Camacho de Barina. Hola David, ¿cómo está? Un placer saludarle. El amigo Héctor Crespo hoy está complicado, está por Sí, haciendo trabajo de veterinaria. Le sí, tocó, me él me mandó a dar llamó, esa información. gracias, Ah, él me perfecto. llamó que estaba por acá con unos animalitos. Entonces, Eso es pues, correcto, así es. entonces, Le pues tocó trabajar hoy. yo estaba dando una disculpa hoy porque qué bueno que usted se conectó porque hay algunos cambios. Habíamos establecido que la clase era para el día 11, Sí, sí, perdón, sí, era según la vez pasada. para el día 18, pero resulta que por cuestiones aquí administrativas y académicas la hemos adelantado para el día de hoy. Ok. Entonces, vuelvo a repetir, la que está el día 4 sigue vigente el trabajo para el día 17. La del día de hoy tiene su trabajo para el día 25. 28 tenía yo aquí. Sí, 18. sí, porque era para el día 17, que Ahora era es para para el el día, 25. ahora sí, porque estamos adelantando 7 y entonces Ok, del día 11 para el día 25, tienen 14 días ok, para hacerlo. ok. Y la próxima clase, la última, la vamos a La tener tercera clase, el día 25, la vamos a tener que cae sábado para entregar el trabajo el día 8 del presente, del mes entrante. 8 de marzo. Ok. 8 de marzo. Se sigue manejando lo mismo que viene siendo las páginas, de 8 páginas, los dos temas primero, como mínimo, Ajá. y el tercero es un video. Esta clase, pues, yo pensé que no se iba a conectar a alguien, pues le he estado dando, si quiero, un poco rápido, porque allí están todos los puntos que van a quedar en la plataforma. Ya el día lunes Sí. el día lunes la van a montar, la van a instalar allí, perdón, y ustedes pues van a poder apreciar todo lo que estamos hablando y yo les voy a resaltar ahorita algunos puntos sobre los cuales ustedes van a profundizar en la investigación, porque estamos hablando ahorita, si se quiere, un punto de aspecto filosófico, estamos hablando de la tecnología de punta, estamos hablando de lo que es la sociología jurídica, estamos La hablando de lo que es sociología. el tema de la importancia del realismo jurídico, y todo esto pues conlleva simplemente a los tres derechos fundamentales que tiene el hombre y que nacen desde la tecnología, desde la parte griega de Platón y Aristóteles, que nos hablaba que era primero el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a pensar. La vida que nos permite vivir en sociedad cumpliendo una cantidad de normativas que están establecidas,
El derecho a la libertad nos permite andar y andar, caminar y caminar, camino al altar, como dice Montserrat. Y el derecho a pensar, el derecho a discernir, el derecho a opinar, el derecho de enmarcar en determinado camino. Y entre eso está la parte tecnológica, la parte evolución que ha existido en el Internet y que ha traído como consecuencia el derecho tecnológico que hoy en día se aplica, que no es más sino estudiar toda esta cantidad de redes y todas esas cosas que se convierten muchas veces en delitos, pero que también muchas veces escapan del Estado mismo por la cantidad de personas que entran allí y que muchas veces traen sucesos lamentables porque existen una cantidad de redes de trata de blancas, lavados, prostituciones y una cantidad de variables que suceden. ¿Por qué? Porque existe la forma de mal pensamiento, existe la forma de mal discernir y se le da otro uso inadecuado a lo que debe ser. Siempre acostumbro a dar derecho de palabra, pero como el amigo Camacho creo que está recién instalado, voy a continuar con lo que estamos hablando y ahorita de repente enfocamos un poquito en algún tema. ¿Te parece, Camacho? Sí, doctor, se lo Ok, agradezco así, ok, para ir calentando. ok. Doctor, en todo caso, la unidad uno es el primer trabajo, Sí, la señor. unidad 2, el realismo, es el segundo Con todo lo que estoy hablando ahorita. Ok, ok, Ahorita estoy hablando del realismo, le hablé qué significa la palabra naturalismo, qué es el naturalismo, cuál es la idea del derecho, qué es el derecho natural, cuáles son los tres elementos del derecho, que estoy hablando allí de Platón sí, sí, y correcto. la importancia del realismo jurídico, qué sostiene la tesis del realismo jurídico, qué es el racionalismo del derecho, qué es la sociología jurídica, cuáles son las ramas, que son las ramas social, económica, sociología del arte, sociología política, sociología de género. Estamos hablando ahorita de explicar cada rama, ya lo hice ahorita allí, y ahorita estamos en el realismo. Es un Ok, enfoque, el realismo pues, es un enfoque hacia la práctica y las costumbres jurídicas de la comunidad. El derecho no está formado por enunciados con contenidos ideales acerca de lo que es obligatorio, sino por las reglas realmente observadas por la sociedad o impuestas por la autoridad estatal. ¿Qué quiere decir esto? El realismo es una cantidad de normas que están allí, pero que no te obliga que tienes que cumplirlas. Tú las tienes que cumplir de acuerdo a tu desarrollo y de acuerdo a la necesidad que usted tenga, sin tratar de vulnerarlas, por supuesto. Pero de repente hay algo que no está allí escrito, pero que se va dando de acuerdo al desenvolvimiento del hombre dentro de la sociedad. Y allí yo le planteaba como un ejemplo lo que son las famosas servidumbres, que es los que vienen en las aldeas, en los campos, pues el paso de un camino por ahí que se hace camino real, y entonces es una servidumbre, y entonces cuando se va a vender el lote de terreno, se dice, se vende el lote de terreno por un paso de servidumbre de la piedra tal a la piedra tal, que es lo que se destilaba anteriormente, pero que todos esos pasos de servidumbre existen, pero no está marcado entre la parte social, pero lo hace costumbre la gente, un derecho adquisitivo. Entonces, ese paso de servidumbre se va convirtiendo en una costumbre y esa costumbre se convierte en una norma y al final se hace cumplimiento de una norma de fiel cumplimiento entre las partes. Y el que vende, vende con el paso de servidumbre. Entonces, por eso se dice, el realismo es una cantidad de normas establecidas, jurídicas, que manejan las costumbres de la comunidad en el derecho y está formado por una cantidad de conceptos, pero todo el tiempo no es lo que está impuesto por la autoridad estatal, sino por lo que se va dando de acuerdo a la evolución social. ¿Me ha entendido más o menos, no, Camacho? sí, doctor, sí, sí. Bueno, Veo el continuamos. realismo como, bueno, como el derecho real, pareciera Sí, que se tradujera eso, ¿no? sí, es un derecho real, entonces vamos viendo la evolución, cuando no es, cuando sí es, pero el realismo habla de realismo, habla del realismo. Sí, Por eso sí, existe la importancia del realismo jurídico. ¿Y en qué radica la importancia? Muy sencillo. La importancia del realismo jurídico radica en la aplicación del derecho. En el caso concreto, en el juego de las normas, los valores, el interés, la consideración personal y social que intervienen ajustados a las normas jurídicas y cuya expresión jurídica es la aplicación del realismo jurídico.
según es la definición de Ross. Ross dice que el realismo jurídico es algo que es concreto de normas que valora el interés, la consideración de personas en la parte social que intervienen a través de las normas jurídicas aplicadas a través de sentencias jurídicas. Y eso hace la aplicación y la importancia del realismo jurídico. O sea, todo el realismo jurídico radica en darle cumplimiento a las normas legalmente establecidas, llevándonos al inicio de la conversatorio que el derecho es un conjunto de normas que regulan el comportamiento del individuo dentro de la sociedad misma y que no se pueden vulnerar porque todas personas tienen el derecho de hacer las cosas y el derecho de cada individuo termina donde empieza el derecho de los demás. Por eso, según Ross, dice, sostiene un caso positivismo, una ideología que respalda la autoridad del Estado, una variante del realismo llamado por Norberto Bobbio positivismo ideológico, propone su propia teoría de la validez sobre el derecho y sobre la justicia. O sea, no se puede hacer nada si no tiene la validez del derecho y de la justicia. El derecho son las normas y la justicia es la aplicación que se va a hacer cuando se violenta la norma. Así es sencillo. Entonces, el que se sale del cumplimiento del derecho a través de la cantidad de normativas, pues violenta la ley. Y la ley trae como consecuencia la aplicación de la justicia misma. Hay otros actores que nos hablan de las teorías del derecho, que yo se los puedo mencionar. Estamos hablando de Ross Kell, estamos hablando de Norberto Bobbio, estamos hablando de este señor que está por acá, tengo por aquí el nombre. Doctor, esto es Diga, completamente consono con lo que es acto jurídico y hecho jurídico, ¿no? sí señor, Porque es todo que tiene una consecuencia jurídica. todo tiene una consecuencia jurídica. Entonces, el realismo jurídico es simplemente, lo manejamos como un punto de vista filosófico, ¿no? Por eso allí hemos Claro. hablado de Platón y Aristóteles, yéndonos a la parte griega, pero esos son conceptos que se vienen manejando desde hace mucho tiempo, pero a través de la aplicación de las teorías del derecho, pues vamos analizando las que ha generado una cantidad de evoluciones dentro de la sociedad y que tiene que permitir que el derecho no se puede quedar allí en ese estancamiento. Tiene que haber una cantidad de evoluciones dentro de los mismos legisladores que permitan el buen pensar. No se puede tratar de violentar el Estado de Derecho a la vida, el Estado de Derecho a la libertad y el Estado de Derecho al libre pensamiento, cuando por lo menos Camacho piensa de una manera diferente a como piensa Omar Martínez y piensa de una manera Omar Martínez diferente a como piensa el otro compañero. ¿Cómo se llama el otro que está estudiando doctorado, que no vino hoy? Crespo, Crespo, Tres. Entonces, Crespo. somos tres personas pensantes que pensamos diferentes, pero que nuestro pensamiento no puede salirse de la normativa jurídica. Pero no se puede tipificar que porque usted piensa de una manera, entonces ya está tratando de tumbar al gobierno, entonces usted está dando unas expresiones de odio. No, no. El derecho a pensar nace con uno, es un derecho natural. Y el derecho a la libertad es natural, por eso la Constitución nos establece una cantidad de normas, el libre tránsito, el libre movimiento de pensar, el derecho a la salud, el derecho a la vida conlleva el derecho a la salud, el derecho de esparcimiento, el derecho al trabajo, porque si usted tiene trabajo, tiene buena alimentación, tiene esparcimiento, y eso que le va a dar vida. Pero si usted no tiene esparcimiento, no tiene derecho a la libertad, no tiene derecho a tránsito, no tiene derecho a nada, pues lamentablemente va a ser un cuerpo inerte que no tiene más sino condenado a qué? A la muerte, porque desgraciadamente no tiene que hacer. Y eso es aplicable dentro del mismo concepto de la familia, ¿no? Va a ser una función de buen pater de familia, ayudar, procurar, avanzar, impulsar, motivar, todas tantas palabras que uno hace con su familia, con sus hijos. Entonces, un padre que motive, que esté pendiente de ejercer la labor de buen padre de familia, va a tener una familia próspera de futuro. Un padre que es un vago, que no hace nada, que es un delincuente, pues ¿qué está creando? Una cantidad de delincuentes que no va a servir absolutamente para nada. Pero ¿quién es culpable de todo eso? El Estado que tiene que regular todo eso a través de políticas que conlleven
a los derechos fundamentales que son derecho a la vida, derecho a la libertad y el derecho al pensamiento. Más o menos usted ha entendido el temario, ¿no, Camacho? Sí, doctor, pero todo esto es plenamente compaginado con el derecho liberal, Ujú. porque otro tipo de derecho no permite, por lo menos, opinar libremente. Por eso, porque es que el derecho liberal se denomina el derecho democrático, ¿no? Cuando hay derecho democrático, pues el derecho liberal que permite hacer las cuestiones, pero cuando hay un derecho que violenta las normas de ser liberal, de poder expandirse, puede usted pensar a su manera, porque ojo, no podemos malinterpretar tres conceptos que son muy fundamentales y que muchos están en boga, ¿no? Existe lo que es socialismo, existe lo que es democracia y existe lo que es comunismo. La democracia es lo que permite la libertad de ser humano de pensar y hacer todas las cosas. El derecho al comunismo es el que trae la represión y que no permite hacer determinadas cosas que viene siendo como un derecho, como un gobierno dictatorial. Y el socialismo, que hoy en día se maneja mal, el socialismo es aquel que se maneja que es de compartir equitativamente los gananciales del Estado dentro de la población misma. Pero cuando no se cumple este socialismo, sino se le da una transversa hacia un comunismo que no es lo que es el socialismo, pues entonces existe un enredo de aquello que denominamos el verbo, ¿no? Entonces, el verbo es mal manejado, mal interpretado y mal aplicado. Y la gente pues piensa algunas cosas que no debe ser con lo que concepta la realidad de lo que es la palabra. Entonces, como usted me dice, es un derecho liberal que viene a través del urrealismo, que nos permite abarcar filosóficamente la evolución del derecho, viniendo desde Sócrates y Platón hasta la era actual del siglo que estamos viviendo. Y que ha habido un caminar de una cantidad de evoluciones, pero que se siguen manejando de importancia y por eso ha dado nacimiento a unos otros derechos, que muchas veces uno dice, bueno, ¿y este derecho qué es? Tenemos el derecho informático, el derecho tecnológico, y entonces, el derecho tecnológico, sí, el derecho tecnológico que regula la parte tecnológica de lo que está sucediendo, y el derecho informático que va a la relación con la parte informática y que puede conllevar a la aplicación del derecho penal, que está regulado a través de diferentes normas. Yo muchas veces me pongo a tocar estos temas y uno pues le gusta leer, le gusta estudiar un poco. Y entonces me llama la atención estas evoluciones que están sucediendo actualmente y veo cómo nuestro país actualmente ostenta 473 leyes, que es que el basamento jurídico de nosotros es amplio, pero en la aplicación es obsoleto. Porque no se justifica que un país que tiene 473 leyes, porque hay ley para todo, sea el último país del mundo en la aplicación de la norma. Claro. Y ocupamos el último lugar del mundo con el Congo. Entonces yo me hago la pregunta, el estudio, el conocimiento, la parte académica, el sacrificio de Camacho, de Crespo y de Jaramillo, ¿dónde está? Ahí entra el latinazo ese de sumum jus, sumum iuria, ¿no? Sí, señor, ¿dónde está el sacrificio que hacen ustedes? Porque para estar estudiando un doctorado, pues es tiempo, es preocupación, es privacidad muchas veces de tener un espacio para poder hacer otras cosas, es dedicarse a estudiar, dedicarse a Y vas a investigar, hacer unas cosas. ¿Sí? la parte económica, sacar el dinero para cancelar, correr, muchas veces no atender a la familia, sino sacar un tiempito, la esposa necesita algo, hay que ir a hacer mercado, no vaya porque yo tengo que hacer la tarea, tengo que estar pendiente, tengo una clase, voy a investigar esta materia, tengo la otra, tengo cuatro, cinco materias, tengo que ejercer, de Crespo tengo que ir a ver las vaquitas, por ir a ver los perros del otro lado, el otro tiene que... Entonces, ¿dónde está aquella motivación? Mientras La que son, evolución hacia, dígame, la evolución hacia el derecho de la inteligencia artificial
pudiéramos decir que es menos liberal, es más estatista, es más controlado, Sí, es más controlada acepta más el comunismo. porque nosotros mismos estamos siendo objeto de una violación de los derechos. Claro, Porque cuando no tenemos el derecho de poder discernir, cuando no tenemos el derecho de un buen trabajo, de una buena adquisición económica para la cesta, cuando no tenemos determinadas cosas que nos establece ese libro que se llama la Carta Magna, que es la Constitución y que la cual se violenta, pues lamentablemente nos pone contra pared. Sin embargo, vemos algunas personas que independientemente de la edad y todo, pues estamos allí, como se dice en criollo, echándole pichón y estudiando y profundizando en el conocimiento y leyendo y analizando. Y yo pues en realidad les aplaudo y les admiro a ustedes que a pesar de las dificultades que podamos tener todos en la parte económica y todo, que siempre nos golpea por un lado o por otro, tratan y tratamos de siempre seguir avanzando académicamente, porque esa es la importancia del ser humano, no doblegar y seguir siempre avanzando, 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 y que ese ejemplo que nosotros y ese legado que sí estamos dejando nosotros sirva para nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos, decir, bueno, papá, el abuelo, el bisabuelo, era esto, era esto, era esto, estudiaba y estudiaba, estudiaba. Y no que siga lo contrario. El papá, el abuelo, el bisabuelo era un vago, tuvo preso en Santana, tuvo preso allá en la cárcel Mandela, allá en Barinas, estuvo preso en Tocuyito, entonces era un desecho humano, era inasociable. No, tenemos que luchar y tenemos que siempre seguir adelante para dar ejemplo a esas generaciones de relevo que vienen detrás de nosotros y que mañana, pasado mañana, el sacrificio que hagamos de repente no nos compense a nosotros, pero nuestra imagen va a ser compensada a los que están detrás y que llevan nuestro apellido con mucha honra. Es fundamental. Por eso siempre les hago un llamado a estudiar, a analizar. Y la clase de hoy, pues, como dice Camacho, pues se trataba de hablar del derecho, del urbanismo, y allí tocamos una cantidad de tópicos. Para el trabajo que vamos a hacer, ajá. para el trabajo que vamos a hacer, yo les voy a pedir, por favor, que estudien la sociología judicial y sus respectivas ramas. La sociología judicial tiene las ramas de la sociología, está la sociología económica, la sociología del arte, la sociología política y la sociología de género. Esos cuatro tipos de sociologías. Sociología de género, ¿sí? Sociología de género, sí, señor. Ok. Y vamos a estudiar un poquito sobre la relación del Internet con la libertad, que es lo, O, que es lo que está de nuevo. Y estudiar un poquito lo que es el derecho tecnológico como rama jurídica. O sea, entre el trabajo que ustedes van a hacer, después que ustedes vean esta clase y tomen todos los puntos que están allí, que yo toqué y que yo les hablé, ustedes van a estudiar, a analizar el derecho tecnológico como rama jurídica, hacen una exposición de motivos, explican algunas cosas, hablan cómo ven ustedes la evolución del Internet con la libertad, si es bueno, si es malo, en qué perjudica, en qué no perjudica, y, y terminamos cómo nace el realismo jurídico. El realismo jurídico nace por allá en Suecia en el siglo XIX, por la parte europea, posteriormente se fue para la Unión Soviética y así ha ido evolucionando el realismo jurídico. Esos son los cuatro temas que vamos a tocar en clase de lo que ahí, vi hoy y más lo que ustedes quieran acotar. Que con tienen, eso de realismo jurídico, ahí es donde entra Oliver Crona. ¿cómo dice? Con eso del realismo jurídico, ahí es donde entra Oliver Crona, Carl Sí, Oliver Crona, que lo sí, citan en la unidad. sí, señor. El realismo Ajá. jurídico inicial se dio en Europa, conocido como realismo escandinavo, dado en Suecia y Dinamarca por el siglo XIX. Igualmente se dio el realismo soviético de la Unión Soviética, valga la redundancia, y por el realismo jurídico nace desde comienzos de Europa. Parece mentira, ¿no? Pero la evolución de nuestras normativas jurídicas siempre vienen directamente del viejo continente. Y allí Sí. tenemos el caso del COC, que nació por Euro. Otros dicen que Alejandro no es el COC, sino al derecho. Uno dice que nació en Roma, otro dice que nació en Alemania. Hay una cantidad de cosas. Lo que yo siempre puedo analizar, inclusive lo tuve como concepto, es el derecho comparado, que nace a través de Alemania y de Francia.
porque ellos tenían cierto acercamiento y hubo un planteamiento jurídico hace muchísimos años, y entonces plantearon manejar un solo código para los dos lados, y entonces el alemán dijo, no, vamos a hacer lo siguiente, aplique usted sus normas, que yo aplico las mías, y yo analizo lo que usted aplica en Francia, y usted analiza lo que yo aplico en Alemania, y así vamos a hacer una comparación de las normas, y allí nació el derecho comparado. Algo tan sencillo, ¿no? Pero que cuando uno se pone por ahí a leer, pues llega eso, ahí nace el derecho comparado a través de un conflicto, no, a través de un intercambio de ideas entre los jurisconsultos franceses con los jurisconsultos alemanes. No se pusieron de acuerdo, pero dijeron, bueno, yo aplico lo mío y usted aplica lo suyo. Yo si quiero saber algo, leo lo suyo y usted lee lo mío, y vamos dando vuelta al derecho comparado. Y arrancó el derecho comparado. Así es. ¿Cómo le parece? Lo más sencillo, ¿no? Es Ese muy... realismo jurídico está por lo menos un poco más influenciado por, por circunstancias y no como el de la teoría pura del derecho de que pregonaba Hans Kelsen, ¿no? Que Sí, era un derecho porque, sí desprovisto ya todo. Por lo menos el realismo jurídico sí está circunstanciado a la realidad, a los efectos. Por eso me decía usted lo de la sociología de género y todas esas cosas. Es decir, sí, un porque realismo jurídico influenciado por la realidad, pues obviamente, sí, porque es que el por realismo, hechos. el realismo jurídico es ver actualmente la realidad jurídica, lo que está sucediendo, y Ajá. aplicar las normas jurídicas que no se pueden violentar porque están allí. Pero muchas veces Y es actualidad. Y es es actualidad. actualizado, pero muchas veces ese realismo jurídico escapa muchas veces del control del Estado, de la autoridad misma. ¿Por qué? Ajá. Porque para nadie es un secreto. El realismo jurídico lo tenemos de repente en una evolución en el Internet, Claro. y muchas veces escapa. Hay las normas, por eso se creó el derecho tecnológico, todas las cosas para aplicación. Pero cuando no escapa del Estado, escapa de la aplicación de la norma por parte de los que administran justicia. ¿Y por qué, Camacho? Porque es que muchos que administran justicia ni siquiera tienen idea de lo que estamos tocando en esta clase, Claro. Totalmente de acuerdo. porque ni siquiera conocen lo que es realismo, ni saben lo que es las sociologías tecnológicas, Nada no de saben filosofía, nada. absolutamente filosofía, ni muchos saben, ni muchos ignoran ni ignoran quién fue Platón, ni mucho menos Aristóteles. Así es. Por eso dijo ese sabio griego, dijo, es tanto lo que sé que al final llego a la conclusión que no sé nada. Ajá, Aristóteles. Y resulta que a Omar Martínez le pasa lo mismo. Es tanto lo que estudio y tanto lo que leo, que cuando hablo a los tribunales pareciera que no sé ni lo que he leído. Eso nos pasa a todos, sí. Porque yo estudio, estudio y leo, y cuando llego al tribunal veo todo lo demás. Entonces, ¿para qué yo vengo para acá? Y he de tomar una decisión, ponerme a leer libros, transmitir algunos elementales conocimientos que ya pueda traer a través de las clases, concluir ya un libro que va a salir estos días, otro que está en camino, y dedicarme a la actividad esta, porque la parte jurídica, el ejercicio, deja mucho que sea, porque hay un desconocimiento total por parte de los administradores de justicia de lo que hay que hacer. No son todos, pero Claro. la gran mayoría lo es. ¿Por qué? Porque no se preocupan en estudiar. Y eso que usted pregunta, que usted me está haciendo, es muy valera. El realismo jurídico. Y el realismo jurídico no es más sino el conocimiento a través de una cantidad de evoluciones que tienen que guardar relación con la comunidad, con la sociedad misma, y que se regula por una cantidad de reglas de observancia por parte de la sociedad, y que tiene una autoridad para ser impuestas, pero que muchas veces, por su evolución tan avanzada, escapa muchas veces de la aplicación del Estado mismo, pero no porque no esté regulada por un derecho, sino porque el que tiene que ajustarlas no sabe ni qué es eso. Y entonces hay un proverbio allí, que no se sabe quién es la culpa, ¿no? Si el loco o el que le dio el garrote. Claro. En el buen sentido, yo creo que la culpa es que al que le dieron el garrote porque no sabe ni cómo manejarlo. Está allí. Bueno, Camacho,
Excelente. Saludo a los demás participantes y espero haber sido Much- de, Muchas gracias. Me gustó bastante este tema, se lo confieso. bueno, Mucho. muy lástima que no se Más que conectó. el anterior. Sí, la lástima que no se conectó empezando, pero es un tema muy bonito y muy motivador. Y Gracias. nos pone a viajar en el tiempo. Nos llevó por allá para Grecia y nos trajo para acá y nos puso en el interior ahorita. Y mire, fíjate lo siguiente. El interés nos permite muchas veces avanzar en el conocimiento de tantos hechos que suceden a nivel del mundo. Hace rato alguien me comentaba sobre un caso de Argentina y se los comenté con pelo y señales que es el caso de este niño que murió producto de una violación y de maltratos por su mamá y por la pareja de su mamá, que era otra señora. Y que el niño murió aparte de eso, haber sufrido constantes maltratos, porque inicialmente el niño le había quedado bajo la guardia y custodia del padre, pero la mamá insistió, apeló, entonces la juez que había tomado la decisión retrocedió en el fallo y le concedió la guardia y custodia del niño de 5 años a la señora. La señora se Ujú. lo lleva a su casa, convive con su pareja, que es otra señora, hacen su vida marital las dos mujeres, pero los maltratos constantemente eran con el niño. El niño muchas veces lo llevaron al hospital, lo llevaban a la escuela, Wow. pero nadie investigó porque el niño presentaba hematoma eso hasta que el niño murió producto de una violación. Pero lo triste es que cuando le hacen el examen al niño, había habido defloración anal con un objeto que le habían introducido Wow. dentro del ano, pero Sí. al evaluar el objeto presentó 3 ANs, porque la mamá con su pareja lo utilizaban como un aparato de juegos sexuales, habían hecho penetración las dos con ese aparato y se lo habían Wow. incrustado también al niño en el ano. Algo que es bastante aberrante, ¿no? Pero que aún lo pone a pensar mucho. Wow. Y el caso de este muchacho americano que mató a esta señora, esta muchacha allí en Colombia, tuve ese proceso, ves todo lo que la fiscalía ha tocado que hace para lograr la medida privativa de libertad. ¿Qué diferencia aquí en Sí. Venezuela? Un acta policial hecha por un funcionario policial o militar, eso le basta y sobra al fiscal para hacer la acusación allí en la audiencia de presentación, eso lo dejan detenido por eso, te va a la audiencia preliminar, no hacen absolutamente nada, o sea, es una merienda lo que hacen allí y no se hace lo que es un proceso como debe ser. ¿Por qué? Porque no tenemos un juez de garantía y saneamiento procesal en el control. Y por eso se hace lo que Así es. quieren aquí. Entonces esos son fallas que entonces la pregunta es lo que invoqué hace rato. ¿Sirve de algo las 473 leyes que tenemos? Que tengan un feliz fin de Parece. semana. Estamos Gracias. dialogando posteriormente. Vuelvo y Doctor, repito. una última cosita. Este tema, esta clase la están subiendo inmediatamente, ¿verdad? Ya la puedo buscar en la plataforma No, del IEPSI para o espero en la el lunes, plataforma de la el página. lunes, el día lunes, Ah, ok. el Ah, día el lunes. lunes en YouTube. Sí. Sí, señor. Bueno, Cualquier cosa que requieran, no duden en llamar. directo Toda la orden. a su WhatsApp. Ok, Gracias, muy un amable. placer, que la pasen muy bien. Buen día. Feliz fin de Feliz fin de semana. semana. Abrazos a todos.